Bienvenidos a Vida Integral, un espacio donde exploramos la mente, el cuerpo y las emociones. Y el día de hoy vamos a tomar un tema muy importante y poco explorado, poco entendido en nuestra sociedad. Estamos hablando del TDAH y el autismo. Para eso hoy nos acompaña un experto en psicología educativa quien nos va a aclarar dudas, nos va a explicar mejor y cómo funciona el cerebro en estas dos áreas que las vamos a conocer. Así que le damos la bienvenida a Ignacio Navarro. Él es investigador también de la Universidad de Alicante de España, así que lo tenemos acá también haciendo algo de investigación. Él ya nos va a contar, así que Ignacio, bienvenido a Vida Integral. Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros y de que me hayáis invitado. No, bueno, hoy tenemos mucho que hablar, Ignacio, y realmente ustedes han venido a compartir también su conocimiento con respecto a estos dos temas muy importantes y, como bien lo decíamos, muy poco explorados en nuestra sociedad. Y la verdad es que con muchos más casos de los que teníamos antes. Sin embargo, aún así, tenemos muy poca información. Pero vamos a comenzar de cero, vamos a comenzar de lo más sencillo, Ignacio. ¿Qué es el TDAH? ¿Qué es el autismo? ¿Y cómo funciona el cerebro en ambos temas? Bueno, tanto el TDAH como el autismo son dos trastornos que ubicamos dentro de lo que conocemos como los trastornos del neurodesarrollo. Aunque tienen una calificación propia, una nomenclatura propia para referirnos a esos cuadros sintomatológicos, es cierto que cada vez los investigadores empezamos a tener una percepción de que estos trastornos dentro de los trastornos del neurodesarrollo se solapan mucho, y en muchas ocasiones los matices que diferencian la expresión sintomatológica de unas conductas u otras son muy sutiles. Ejemplo de ello es la alta comorbilidad entre todos los trastornos del neurodesarrollo, que realmente una persona diagnosticada de TDAH o una persona diagnosticada de TEA no es infrecuente el que pueda presentar otro de los 8, 10, 9 trastornos del neurodesarrollo que hasta ahora hemos descrito y conocemos. Bueno, partimos de que no es una enfermedad, porque se conoce tan poco que cuando alguien dice yo tengo TDAH o mi hijo tiene TEA, ha sido diagnosticado con TEA, lo primero que pensamos está enfermo. No es una enfermedad, es un trastorno. ¿Cuál es la diferencia? Es un trastorno. Yo me gusta incluso calificarlo como de condición. Es una condición, es una forma de funcionar singular de nuestro cerebro. Nuestro cerebro nace ya con una forma especial en el TDAH, en el TEA, en cualquier otro trastorno del neurodesarrollo. Nace con una forma especial de pensar, de procesar la información. Ese procesamiento singular de la información es el que justifica que llevemos a cabo conductas que para los que nos conocemos o nos autodenominamos como neurotípicos sean extrañas, ¿vale? En cambio, para una persona con TEA, las conductas, o con TDAH, las conductas que lleva a cabo son totalmente normales, son fruto de un proceso cognitivo que da un resultado, y por tanto, una vez que yo tengo una idea, lo que hago es físicamente, con una conducta, ejecutarla. ¿Cómo funciona entonces para aclarar y tal vez diferenciar que no es lo mismo? El TDAH es un tipo y el TEA es otro tipo. ¿Cómo funciona el cerebro con una persona que tiene TDAH? Bien, en un principio no son lo mismo, pero insisto, tienen similitudes, se tocan, están muy cerca. ¿Vale? Las diferencias a nivel neurológico son complejas de describir, de definir. ¿Por qué? Porque a día de hoy tampoco tenemos pruebas, ni marcadores, ni una información fehaciente de cómo funciona el cerebro, los matices de cómo funciona el cerebro distintos en un TDAH y en un TEA. Lo que sí que sabemos es que hay una alteración en cómo se comunican nuestras neuronas, en cómo nuestros neurotransmisores trasladan la información de forma deficiente, y esa deficiencia si lo comparamos con el cerebro de los neurotípicos, ¿vale? Esa deficiencia es la que, según cómo se presente, el resultado conductual lo calificamos como TEA o como TDAH. Siempre lo hemos visto, o por lo menos por el conocimiento que tenemos, y bien te lo decía, que es como dos caras de una misma moneda, ¿no? Hemos visto casos en el que
quien tiene TDAH es un niño más hiperactivo, un niño más inquieto, y hoy precisamente tú señalabas, ¿no?, en la universidad que es como un niño malcriado, maleducado, porque nunca se está quieto, nunca obedece. En cambio, a diferencia del niño con TDAH o persona que tiene TDAH, hablamos del TEA, vemos un niño más bien más aislado emocionalmente, probablemente alguien que no comparte las mismas emociones o no puede interpretar bien como lo puede hacer el TDAH, ¿no? Entonces, ¿puede ser esta tal vez alguna diferencia, Ignacio? Según la disfunción neurológica que presenten los niños con los que estemos trabajando, de disfunciones cerebrales más pequeñas a más profundas, nos encontramos ese espectro, ¿no? Las disfunciones más sencillas, menos aversivas, son las que casan muy bien con el TDAH. Y por ejemplo, en el caso del TDAH, el niño sobre todo lo que presenta es una mala gestión de las funciones ejecutivas. Ese sería el argumento central para entender por qué actúa como actúa, por qué funciona como funciona. En el caso del TEA, la disfunción a nivel de comunicación neuronal se da en otras áreas del cerebro, también comparte áreas cerebrales afectadas con el TDAH, y es una disfunción más severa. Además, en el TEA tenemos grados. No es lo mismo un grado 1, donde podemos encontrar una persona que tiene muchas dificultades o dificultades de relación, de interacción, de comprensión de determinados aspectos de la interacción cotidiana con otras personas, con otros iguales, pero que a lo mejor puede tener un buen desarrollo cognitivo, hacer una buena adquisición de conocimientos o contenidos curriculares, funcionar bien en determinados ámbitos, en otros no tanto, ¿vale? Y cuando ya entramos en el TEA grado 2 o TEA grado 3, además de las dificultades propias de interacción social y de comunicación que presentan todos los TEA, nos encontramos en muchas ocasiones con dificultades de ejecución del lenguaje, o hasta incluso con dificultades para intercambiar o interactuar con los demás. Ya no es solo no comprender, en el grado 2 o en el grado 3, no es solo no comprender determinadas cuestiones sutiles del lenguaje humano, que es un sistema de comunicación muy complejo, sino que en muchas ocasiones no son capaces de comunicarse. ¿Cuáles son las causas en cada una de ellas? Bueno, las causas son diversas. No hay una única causa. Para los trastornos del neurodesarrollo hemos observado a través de la investigación y los resultados que han ido consiguiendo diferentes compañeros especialistas en diferentes ámbitos que están abordando la explicación del TDAH, del TEA, de los trastornos del neurodesarrollo. Las causas principalmente suelen ser una afectación en el desarrollo y en la madurez de determinadas estructuras cerebrales. Suele haber también una causa genética. Es muy frecuente que cuando llevamos a cabo evaluaciones y diagnósticos, al explicar el cuadro sintomatológico a las familias que necesitan información para saber un poco cómo abordar el problema al cual se enfrentan, rápidamente en esa descripción, en ese proceso de descripción de las características de estos trastornos, identifican a familiares cercanos que tienen conductas muy similares y que han tenido problemas muy similares, y en la infancia mi padre era igual, o tú en la infancia, refiriéndose a un miembro de la pareja, uno de los dos miembros de la pareja. Entonces, hay una parte importante que está asociada a una carga genética. A día de hoy todavía no se han encontrado los genes que pues son los que desarrollan o los que favorecen la aparición de estos trastornos. Y luego también, evidentemente, hay un problema a nivel de comunicación neuroquímica, una comunicación interneuronal, ¿vale? Estas son las tres principales causas que justifican la aparición de estas conductas que para muchos pues son raras, son incomprendidas. Como bien lo decías, si bien es algo que se está haciendo investigaciones y todavía está en proceso de investigación, mira, a estas alturas, año 2026, ¿cómo habrá sido de aquí hace 20 años, cuando nuestros padres también eran niños y que probablemente hayan tenido estas características? Sin embargo, como por falta de conocimiento, por falta de obviamente de educación como la que hoy
todavía estamos en proceso. Imagínate que no se sabía, ¿no? Entonces, no, mi papá tal vez era muy inquieto, siempre lo decíamos, no, es que es un niño inquieto, hasta decíamos, es un niño malcriado, mal educado, ¿no? Y tal vez no estábamos sabiendo, no teníamos conocimiento de que probablemente tendría ese trastorno o tenían características de esto. O es un niño apático, o es un niño que no habla, o es un niño antisocial. Probablemente hablábamos de una persona que sí tenía conductas de TEA, que no ha sido diagnosticado y que ha tenido que sobrevivir en la sociedad con todo ello. Hoy tienen hijos, hoy estamos viendo ya características, ya podemos identificar. Entonces, o sea, hablamos que todavía estamos en pañales en este tema. Sí, respecto a esto, el TEA grado 1, por ejemplo, ha sido una de esas grandes víctimas, ¿no? Hasta que hemos empezado a saber identificar el trastorno autista, el más sutil de todos, el grado 1, porque el grado 2 y el grado 3, por las dificultades cognitivas que presentan, son mucho más fáciles de identificar. El grado 1 ha sido invisible durante mucho tiempo, hasta hace no más de 20 años, que bueno, pues los facultativos médicos, los equipos psicopedagógicos y demás profesionales que intervienen han empezado a saberlo identificar. El grado 1 ha sido esa persona que era rara, esa persona que era apática, ¿no? Sí, esa persona que no encajaba en ningún sitio, que le gusta estar solo, que nadie comprendía, que no mantenía relaciones de amistad porque no tenía las habilidades para ello y porque los demás, evidentemente, al no conocer que su dificultad, pues evidentemente éramos muy juiciosos y muy duros. Y bueno, pues si tu comportamiento no lo valoro como correcto, pues yo te doy la espalda. Claro, evidentemente no hay nada como la comprensión, porque cuando comprendemos un problema, nuestra forma de justificar al otro toma un cariz distinto y evidentemente somos mucho más tolerantes. Por eso es tan importante la difusión de, yo a veces digo profetizar, ¿no? O sea, la difusión de un mensaje y que la gente, no solo los profesionales que se encargan de la intervención directa, sino también la gente de a pie, la gente de la calle, conozca la presencia, la existencia de estos trastornos que no son ni mucho menos eventuales, algo como casi exiguo, como que no se da. No, que va, estamos hablando de un 5, un 6, un 7% de la población puede presentar TDAH, un 3, un 4% de la población puede presentar TEA. No es un número ni mucho menos desdeñable, es una cantidad singular, importante. Pero uno dice, claro, tal vez en ese tiempo hay más de estas enfermedades, les llaman las enfermedades modernas, ¿no? No es que hay más, había, siempre decía, o sea, en todos los años, en toda la vida siempre se han presentado este tipo de trastornos, solamente que no se colocaban en las estadísticas, no se las estudiaba como se les está estudiando hoy, y claro, hoy tenemos un poco más de instrumentos para poder llegar también a estas personas y ya ponerlos dentro de las estadísticas y saber qué poder hacer, qué actuar al respecto. En este sentido, Ignacy, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo abordamos sobre todo a los niños? Porque es bueno identificarlo desde pequeños, ¿no? Entonces viene un papá y dice hay conductas raras en mis hijos, en mi hijo, no sé qué pasa, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se empieza? ¿Cuál es el proceso? El diagnóstico es un diagnóstico complejo, ¿vale? Es un diagnóstico que requiere una intervención desde diferentes perspectivas y que requiere un tiempo. No podemos conocer unos síntomas porque los hemos leído en un manual, en ChatGPT o los hemos consultado en Google, y porque nuestro hijo presente algunas conductas que encajan con esos síntomas, pensar que, bueno, pues oye, los diagnósticos los podemos hacer en casa sin mayor. De hecho, el diagnóstico requiere de mucha prudencia. Mucha prudencia, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros como profesionales empezamos un proceso de evaluación, después de horas de intervención, de observación, de trabajo, de evaluación, todavía hablamos de sospecha diagnóstica, ¿vale? Cuando parece que todo encaja, cuando parece que todo apunta a una dirección concreta, todavía usamos durante un periodo prolongado de tiempo el concepto sospecha diagnóstica, y lo vamos a cerrar cuando esas conductas se mantengan en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque muchas de las conductas asociadas a estos trastornos pueden ser debidos por otros factores, como puedan ser, por ejemplo, los emocionales. Los problemas emocionales pueden darse en un momento concreto y desaparecer también en un momento concreto cuando esa situación que te generaba cierta ansiedad, estrés o conflicto a nivel emocional desaparece.
¿vale? Los trastornos del neurodesarrollo no son temporales, son trastornos permanentes, con los que nacemos y con los que moriremos. Es cierto que a lo largo de nuestro desarrollo, de nuestra vida, pues como todo, aprendemos a convivir, a vivir con esos problemas. Es como el que padece una cojera, aprende a correr, a jugar y a andar y a saltar con su cojera. La persona que tiene TDAH, conforme va madurando, va analizando, va comprendiendo y va desarrollando estrategias para convivir con ello, ¿vale? Bueno, parece algo malo, ¿no? Decir, no se va a curar, esto no se cura, porque obviamente al decirle a un padre, cuando va a un médico, cuando va a un especialista, espera tener, valga la redundancia, tener una esperanza de que se va a curar. Sin embargo, sí hay una esperanza en el tratamiento. Y uno dice, ¿para qué entonces se va al tratamiento? ¿Para qué los especialistas? Precisamente tal vez, no para corregir, pero sí para controlar. Y alguien decía, para hacerlo más funcional dentro de una sociedad, porque todos podemos vivir con ello. Tenemos un montón de trastornos que probablemente ni siquiera nos han diagnosticado y estamos viviendo dentro de nuestra normalidad, ¿no? Por así decirlo. Pero es importante diagnosticarlo lo más pronto posible. En el caso de TDAH, por ejemplo, decían que es importante, se puede hacer ya los diagnósticos a partir de los 6 años. Sí, el TEA incluso antes, pero en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por las características que tiene este trastorno, donde la afectación principal son las funciones ejecutivas y estas no empiezan a madurar, ¿vale? Acaban de madurar en torno a los 20, 25 años, pero sí que hay un paso exponencial potente en torno a los 6 años. Y ahí es donde vemos cómo aquellos que tienen TDAH se quedan rezagados, se quedan atrás, y los otros dan un paso de gigante y avanzan muchísimo. ¿El diagnóstico cuanto antes mejor? Sí, el diagnóstico cuanto antes mejor. ¿Y por qué cuanto antes mejor? ¿Qué prisa tenemos? Bueno, pues muy sencillo. Cuando una persona tiene TDAH, tiene dificultades para aprender de su entorno. Cuando hablamos de aprender, a veces lo asociamos a aprender matemáticas, aprender lengua, aprender geografía, aprender contenidos curriculares del contexto escolar, pero la vida es mucho más que las matemáticas, la lengua y la geografía. La vida es mucho más que los contenidos escolares. Aprendemos a hablar, aprendemos a socializar, a entender las emociones ajenas, a leer en el lenguaje del rostro de mi madre cuando está contenta, cuando está triste, cuando necesita apoyo. Aprendemos de la interacción. Claro, el TDAH no solo afecta al aprendizaje de contenidos curriculares, afecta a todos los aprendizajes. ¿Qué pasa si un diagnóstico llega tardío? Bien, si llega tardío y no se lleva a cabo una intervención, imagínate que diagnosticamos un niño a los 11 años, a los 10 años. Hasta los 10 años nosotros no hemos entendido que esta persona necesitaba apoyo, ayuda, unas estrategias de enseñanza distintos, hasta incluso que él tomase conciencia y que él fuese consciente de que tengo un problema, por lo tanto tengo que compensar mi problema con estrategias, ¿vale? Bueno, pues hasta los 10 años hemos tenido un periodo amplísimo de tiempo en el que ha aprendido a un ritmo mucho más lento que el resto de sus compañeros, porque los otros niños de su clase con 10 años llevan 10 años aprendiendo al 100% de sus capacidades cognitivas, y este niño lleva aprendiendo 10 años con un lastre muy potente que es el TDAH, aprendiendo a un ritmo muy inferior al resto de sus compañeros. ¿Cómo ha podido, prácticamente? Sí, por supuesto, como ha podido. En el TEA es más pronto, de hecho, es necesario incluso ya, porque además tiene características mucho más específicas que el TDAH, ¿no? El TDAH todavía es un poco más la parte educativa, como bien lo decíamos, pero la parte en el TEA estamos hablando ya más las emociones, y esto ya lo puede ver un padre que está con el hijo a diario, un pequeñito, que no tiene reacciones, por eso digo entre comillas, siempre normales, de pronto no está reaccionando a ciertos estímulos. Es importante que los padres se den cuenta qué está pasando con el niño, y no está mal, es decir, ir al pediatra y que el pediatra te haga algunas pruebas, o ir a un psicólogo para saber que nuestros hijos están bien. Sí. En el TEA incluso es antes, y tiene una razón. O sea, y te la explico ahora mismo. Es cierto que en el TDAH la afectación mayor está vinculada a las funciones ejecutivas. Como decíamos, tardan en madurar un tiempo. Pero en el TEA la afectación mayor está sobre todo vinculada a establecer vínculos. ¿Cuándo empezamos a establecer nuestros primeros vínculos de apego? En torno a los 6 meses. En torno a los 3 meses,
con una horquilla de movimiento arriba o abajo según la inteligencia del individuo, del sujeto, del bebé, del niño, en torno a los 3 meses ya somos capaces de emitir una sonrisa social. Yo ya me he dado cuenta de que con un sutil movimiento de labios te sonrío y mi mamá, mi papá se derrite ante esa sonrisa, ¿vale? Me presta atención, me achucha, me habla, se comunica conmigo. No entiendo todavía lo que dice porque no entiendo la semántica del lenguaje, pero ese silboteo con el que se comunica dulce conmigo es una respuesta. Exactamente. Claro, estamos hablando de que un niño que no presenta sonrisa social con 24 meses, con 14 meses, pues eso es una cosa a tener en cuenta. Un niño que no responde a su nombre es una cosa a tener en cuenta, claro. Aunque tú te esfuerces por llamarme por mi nombre, yo cuando tengo TEA realmente estoy tan encerrado en mí mismo que no me interesa qué es lo que viene de fuera. Yo tengo unos pensamientos tan abrumadores, tan intensos, que conmigo mismo la vida fluye y es suficiente. Un niño con 12 meses, con 14 meses, aunque todavía no identifique exactamente su nombre, ya la sonoridad de ese nombre al ser pronunciado ya le hace girar la cabeza, abrir los ojos, mostrar un gesto, ¿no?, de contacto, ¿no?, de vínculo, ¿no? Claro, esta parte emocional, porque los seres humanos somos emoción pura, se desarrolla tan pronto que nos permite la identificación de los primeros rasgos del autismo mucho antes que en los casos de TDAH. Claro, en TDAH ya el niño necesita ya haber desarrollado ciertas capacidades, obviamente a nivel social casi como que no tiene tanto problema, pero sí es la parte educativa, la parte del lenguaje, que obviamente se va a ir haciendo más pesado y más grande mientras vaya creciendo. Sí. Por eso es importante trabajar en conjunto, y bien lo mencionabas cuando compartías también esto a los estudiantes en la universidad, qué importante es el trabajo en equipo, no solamente de los especialistas. No estamos hablando de pediatras, especialistas en neuropediatría, por ejemplo, también con la familia. Con los papás, que se den cuenta precisamente qué está pasando con mi pequeño frente a la estimulación, frente a la respuesta de una sonrisa. ¿Qué está pasando con mi hijo cuando tiene bajas notas en el colegio? A veces solo los castigamos y decimos, no, tienes que sacarte buenas notas, o adjetivos realmente muy despectivos, ¿no?, que les decimos a los niños cuando no sabemos que probablemente está teniendo algún problema educativo, de lenguaje o un trastorno. Y en este sentido es un trabajo en conjunto, es decir, padres, sociedad, especialistas, que podemos ayudar a más personas, es decir, en este tema que todavía, como habíamos dicho, está en pañales, pero depende mucho de nosotros. Sí, el trabajo es multidisciplinar. Esto es un carro del que no solo puede tirar uno, tenemos que tirar todos en nuestro conjunto. Evidentemente, en el contexto educativo son los docentes, son los orientadores escolares, son hasta incluso muchas veces yo comento, ¿no? O sea, en esta intervención un monitor escolar tiene un papel fundamental, ¿no? Esos monitores escolares que se quedan después de las actividades didácticas y pedagógicas con nuestros hijos y que les acompañan durante la comida, durante los tiempos de ocio, aunque no sea un maestro, es una figura determinante y fundamental para el desarrollo del niño en su interacción social, además en una interacción social no pautada, que es el patio, los tiempos de espera hasta que los papás vienen a recogerlos, ¿no? Las familias evidentemente son otro actor principal, los pediatras, que tienen que saber identificar estos síntomas para derivarlos a neuropediatras, a psiquiatras, y los facultativos médicos que se encargan del proceso diagnóstico. Dentro de, además, el proceso diagnóstico, de evaluación y de intervención, hay una cuestión que yo quiero siempre, o intento siempre destacar como muy relevante, ¿no?, que es el cómo se comunica a esos papás que pues están empezando a aceptar que su hijo tiene alguna dificultad, algún problema, el cómo se comunica ese trastorno, esa dificultad, esa condición, ¿no? En muchas ocasiones los profesionales tenemos que tener unas habilidades especiales también para la comunicación de esta pérdida, porque realmente es una pérdida. La familia lo vive como un duelo. Tú, cuando quieres o decides o te planteas tener un hijo, generas unas expectativas. En esas expectativas, no lo sé,
puede que alguien, pero nadie se plantea voy a tener un hijo con una dificultad o con un trastorno. Todos imaginamos o con cualquier con enfermedad. cualquier enfermedad. Siempre te Exacto. planteas una situación idílica, perfecta, con unas potencialidades y unas capacidades para desarrollarse y ser una persona autónoma, independiente y triunfar en la vida, y esa es tu expectativa. Claro, de repente esa expectativa cambia y cambia de golpe, cambia de forma radical. En ese momento es una vivencia típica de un duelo. Hay una negación en la que las personas piensan que el que tienen enfrente se está equivocando. Si además la persona que comunica no tiene unas habilidades suficientes y es muy tosca, pues a lo mejor hasta incluso justifica el que yo busque una segunda opinión, el que vaya pues intentando negar esto que me están diciendo, o hasta incluso que por miedo a que la segunda opinión coincida, deje de buscar. Miedo a que la gente se entere que tengo un niño Exactamente, raro, lo mismo un es. enfermo, ¿no? Y sigue siendo un tabú, ¿no? Es un tabú. Y es muy triste, sobre todo en nuestras sociedades. Imagino que ya en primer mundo, en España, ya obviamente esto ya es un poco más normalizado, se trabaja mucho más en los colegios, pero aquí todavía es como el niño raro, es que nadie se entere que mi hijo tiene algo, y lo seguimos viendo incluso hasta de manera como una maldición, ¿no? Es algo pasado a mi hijo, ¿qué le habrá pasado? Entonces, el no saber, el no tener conocimiento nos lleva precisamente a este tipo de actitudes. Y qué importante es esto, informar que está pasando algo, sí, como cualquier enfermedad, como cualquier trastorno, está pasando algo, pero que se puede hacer algo. Y no estamos solos. Es decir, hay un montón de personas y, como decías, especialistas, un trabajo que se puede hacer en equipo para poder ayudar y sostener a las familias, para poder ayudar también a los niños. Sí, lo último que necesita un niño que tiene un trastorno o un reciente diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo es el inmovilismo y el bloqueo por parte de sus adultos de referencia. Y por adultos de referencia me refiero a sus padres, evidentemente, son los principales adultos de referencia, pero también a sus docentes y a todos aquellos que le rodean y que en algún momento serían las personas propicias, adecuadas para proporcionarle un apoyo en la superación de ese escollo que es el trastorno del cual ha sido diagnosticado. Claro, los tabús fomentan bloqueo. Los miedos fomentan bloqueo. Entonces no hay nada peor que un tabú y que un miedo para la persona recién diagnosticada a la hora de entender cómo va a ser su evolución. Si no tenemos miedo, si nos sentimos como parte de un equipo y buscamos herramientas para abordar el problema no va a desaparecer. Pero sí que es cierto que la expresión de los síntomas no va a ser tan negativa, tan dolorosa y tal vez tan fatalista como si nos bloqueamos e intentamos decir aquí no pasa nada, vamos hacia adelante con todas. Es mejor aceptarlo antes, ¿no? Mientras más antes nosotros como padre aceptemos la situación, vamos a buscar más antes la cura, el tratamiento. En este sentido, ya casi en la parte final, ¿cuáles son las terapias más efectivas en cada caso? Sabemos que si bien existe un tratamiento farmacológico en el TDAH, no sé si también en el TEA, pero ¿cuáles son las terapias del tratamiento más efectivo para las familias y para los niños? Sí, el tratamiento tiene que ser multimodal, igual como la intervención. La intervención tiene que ser desde el ámbito educativo, familiar, pedagógico, cognitivo, y evidentemente en el TDAH, por ejemplo, el tratamiento farmacológico está bastante desarrollado y experimentado. Los tratamientos basales con metilfenidato, por ejemplo, son tratamientos que existen desde hace más de 70 años, 75 años, con lo cual tenemos una visión de largo recorrido, hasta inclusive de qué efectos puede tener ese tratamiento durante el uso prolongado del fármaco, ¿no?, en la vida de un mismo sujeto. Hay fármacos que consumimos de forma frecuente y no hay experimentación, y los consumimos de forma sin tanta preocupación como el metilfenidato, por ejemplo, ¿no? El metilfenidato, entre otros fármacos que se utilizan para el tratamiento del TDAH, pero este es el de primera línea, es un fármaco que no deja huella una vez pasadas las 4 horas en su presentación más básica, ¿vale? No deja huella en el ser humano. Además, la persona, una vez que se pasa el efecto, su condición vuelve a emerger y vuelve a cometer los mismos errores, con lo cual es un fármaco que no cura
lo que hace es poner un parche temporalmente, ¿vale? Para que tú durante el momento, el periodo en el que ese parche está activo, puedas acumular conocimientos, puedas enfrentarte a dificultades complejas que requieran muchas funciones ejecutivas, como por ejemplo pueda ser la interacción social o los estudios. Colegio, sí, exactamente. En relación al TEA, a día de hoy no hay un fármaco que nos ayude a mejorar la expresión sintomatológica derivada del trastorno. Sí que es cierto que se utilizan fármacos de forma paliativa para, sobre todo, trabajar algunos síntomas. Son fármacos para reducir determinadas, pues por ejemplo en TEA, que puedas tener una situación como pueda ser una depresión y entonces se te trataría la depresión, o que puedas presentar un tic y se te trataría el tic. Hay fármacos que intentan reducir, ¿no?, la expresión de los síntomas. Ciertos aspectos conductuales también del pero TEA, no hay nada específico como sí que lo hay en el TDAH. Qué fuerte es esto de saber estos dos temas que te digo, como familias, muchas familias también a las que nos hemos encontrado, en las que uno se siente desesperanza. Uh-huh. Y se siente agotada también las familias. Uh-huh. Hay muchos padres en que dicen ya no puedo más porque es un niño que necesita mucha atención, sí. Es un niño que va a necesitar mucho de los papás, de seguimiento, no van a poder estar completamente solos, necesitan este acompañamiento. ¿Qué les decimos a las familias, Ignacio? Por mi experiencia, bueno, yo creo que el Estado nunca nos tiene que dejar solos. Es una cuestión personal, es una creencia, ¿no? Las familias tenemos que asociarnos, tenemos que trabajar de forma conjunta, pero sí que es cierto que no todo el mundo tiene esa capacidad de asociación y de búsqueda de soluciones. Por lo tanto, el Estado tiene que proporcionarnos, como ciudadanos que somos, un apoyo para que no estemos solos y no nos sintamos solos. Es fundamental cuando una familia tiene que sacar adelante un hijo o una hija con un trastorno, con una dificultad, poder encontrar espacios de respiro. Eso puede surgir del asociacionismo, donde un grupo de familias se asocian y buscan recursos que les permitan, pues por ejemplo, que en un momento concreto los niños tengan fácil acceso a actividades extraescolares, o que puedan hacer alguna actividad en la que esa familia pueda descansar de la tarea ardua y compleja que es la crianza, ¿vale? Además, es muy importante también que se nos proporcione un asesoramiento por parte de especialistas, que el asesoramiento sea asequible, porque en muchas ocasiones hay asesoramientos tan costosos que muchas familias prescinden de él porque realmente es un lujo y no pueden permitírselo. Claro, eso es todo un problema. Eso es todo un problema. Que solamente, más en nuestra sociedad. Por supuesto, que solamente un número reducido de familias pueda acceder a la información para poder ayudar a ese niño, a ese hijo a salir adelante, pues realmente nosotros como sociedad tendríamos que hacérnoslo mirar. Tendremos que poder ayudar Exacto. a todos los ciudadanos que puedan requerir una ayuda de este tipo, que al final, bueno, casi es una ayuda humanitaria. Exacto, y como bien lo decíamos, es una ayuda en conjunto, no solo de los especialistas, sino también de la sociedad, de la familia. Si conocemos a alguien en la familia o tenemos a alguien que está con ese diagnóstico, pues apoyarlos y no juzgarlos. Esto todavía se ve, ¿no?, a veces en los centros comerciales, cuando ves a un niño que de pronto tiene estos episodios, sobre todo los de TEA, sí, ¿no?, que tienen episodios en los que empiezan a gritar y claro, pasan las personas y le dicen, juzgan al padre, ¿no? Sí. Oye, es un padre que no lo educa, que no. No, probablemente es un niño, un padre que está ya incluso ya desesperado, desbordado, porque estos episodios los va a tener constantemente. Entonces, en ese momento realmente la empatía, la humanidad y el cariño, el amor que podamos, la fraternidad que podamos tener también entre nosotros, apoyarnos y decirnos, a ver, puede que esté pasando eso, cómo apoyar a los papás, cómo apoyar a la familia. Y esto es muy importante como sociedad, Ignacio, ¿no? Sí, vamos a ver, juzgar desde una situación de experiencia parental en la que todo fluye sin mayor esfuerzo, aunque criar siempre supone un esfuerzo, pero no hay grandes dificultades conductuales, no hay grandes dificultades derivadas de enfermedades y demás. Juzgar desde esa posición evidentemente es un claro ejemplo de falta de una posición empática, ¿no? El que tiene
la ardua labor de criar a un niño con TEA o con TDAH, realmente hace lo que puede. Y eso no significa que haga poco. Tal vez haga más de lo que yo estoy haciendo con unas condiciones mucho más sencillas y fáciles en la crianza de mis hijos. Lo que pasa es que aún así, haciendo mucho, haciendo más, formándome, intentando conocer, intentando no cometer errores, aún así las cosas no son fáciles. Exacto. Gracias, Ignacio. Podríamos decir tantas cosas y realmente hay tanto que abordar, tanto que se pueden decir y enseñar acerca de este tema. Me alegra muchísimo que ustedes hayan venido como equipo también para poder compartir sus conocimientos, tanto a la universidad, a la parte académica, que imagino que también van a compartir, ¿no? Y esto es como una cadena de favores que se va a ir compartiendo también con las familias. Y gracias por venir aquí al programa, por explicarnos tan claramente, aún de manera a veces breve, para explicar a la población de que no es una enfermedad, es un trastorno, es algo conductual, es algo que también viene afectivo, que hay un tratamiento, que nos podemos ayudar, es decir, que hay esperanza, que si bien no se cura, hay esperanza. Creo que esto es importante y te agradezco que hayas venido acá a compartir también. Imagino que pronto también estarán ustedes de regreso a España y cuando comparten información para nosotros como población es muy gratificante. Bueno, gracias, Ignacio, por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por darnos voz y acceso a este medio que evidentemente nos ayuda a seguir profetizando nuestro mensaje. Muchas gracias. Si tú te has sentido identificado porque en tu familia hay personas, niños con ese diagnóstico conductual, o conoces vecinos, conoces amigos dentro del ámbito donde tú te desenvuelves, te invito a que compartas este video, que no estamos solos, que es bueno acompañarnos, que es bueno ayudarnos y ser empáticos también en las situaciones en las que los padres y personas que conviven con esto sí necesitan de nuestra ayuda y necesitan también escucharnos. Así que gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos en un próximo episodio aquí en Vida Integral.